El Papa Francisco señaló este 19 de septiembre, previamente a la oración del Ángelus, la importancia del servicio, porque el valor de una persona a los ojos de Dios no depende del éxito ni del trabajo o el dinero que tiene, sino por lo que se da. Ante los fieles reunidos en la plaza de San Pedro para la oración del Ángelus, el Santo Padre reflexionó en el pasaje del Evangelio de San Marcos, en el que Jesús enseña que si uno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Al finalizar la oración a la Madre de Dios, el Santo Padre expresó su cercanía a las víctimas de las inundaciones en Tula, Hidalgo, y a quienes son detenidos injustamente. También recordó el 175 aniversario de las apariciones de la Virgen en La Salette. Escuchemos las palabras del Papa traducidas al español. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, Buongiorno. buenos días. il Vangelo della liturgia odierna El Evangelio de la narra liturgia che de lungo hoy il cammino verso Gerusalemme narra que en el i camino a discepoli di Jerusalén, Gesù discutevano los su discípulos chi de Jesús tra loro discutían fosse il più grande. sobre quién entre ellos era el más Allora grande. Gesù Entonces rivolse Jesús loro una frase les forte dirige una frase che fuerte, vale anche per noi oggi. que vale también para nosotros Se hoy. uno vuole essere il Si uno quiere ser el primero, sia l'ultimo di tutti que e il sea el servitore último de di todos tutti. y el servidor de todos. Se tu vuoi essere il primo, Si quieres ser el devi primero, andare alla coda, sei l'ultimo, tienes que ir e al servire final de la tutti. fila, ser el último y servir a todos. Mediante questa frase lapidaria, Mediante esta il frase Signore lapidaria, inaugura un el Señor capovolgimento, inaugura rovescia una i criteri inversión, che segnano da un che vuelco cosa a los conta criterios davvero. que marcan lo que cuenta de Il verdad. valore di una persona El valor de una non persona dipende più dal ruolo ya no che depende ricopre, del dal papel que successo che ha, desempeña, dal del lavoro éxito che que svolge, tiene, del trabajo dal que desarrolla, dai soldi in banca. del No, dinero en el banco. No, 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 non dipende di quello. no depende de eso. La grandezza e la riuscita agli La occhi di grandeza Dio y el éxito hanno a los ojos de Dios un metro diverso. tienen una medida Si distinta. misurano sul servizio, Se miden por el non su servicio, quello che si ha, no por ma lo su que se quello che si tiene, dà. sino por lo que se da. Vuoi primeggiare? ¿Quieres sobresalir? Servi. Sirve. Questa è la strada. Este es el camino. Oggi Hoy, la parola servizio la palabra appare un servicio po' sbiadita, parece un logorata poco dall'uso. desteñida, desgastada Nel por el Vangelo ha un uso, significato preciso pero e en el concreto. Evangelio tiene un significado preciso y Servire concreto. Servir non è un'espressione di cortesia, no es una expresión de è cortesía, fare come es Gesù, hacer como il Jesús, quale, el cual, riassumendo in poche parole la sua resumiendo vita, en pocas ha palabras detto su vida, di essere venuto dijo que non había per venido farsi servire, ma per no para servire. ser servido, sino Così ha para detto il servir. Signore. Así dijo el Dunque, Señor. se vogliamo Por seguire tanto, Gesù, si queremos seguir a dobbiamo Jesús, percorrere la via che debemos lui stesso recorrer el ha camino tracciato, que Él mismo ha la via trazado, del servizio. el camino del servicio. La nostra fedeltà al Nuestra Signore fidelidad al Señor depende dalla nostra disponibilità de a nuestra servire. disponibilidad a servir. E questo lo sappiamo, Y esto lo costa. sabemos, cuesta. Questo spesso costa, Esto mismo cuesta, perché sa di croce. porque sabe a cruz. Ma mentre crescono la Pero cura e la mientras disponibilità crecen el verso gli cuidado altri, y la disponibilidad hacia los diventiamo demás, più liberi dentro, nos volvemos più más simili a libres por Gesù. dentro, más Più semejantes a serviamo, Jesús. più avvertiamo la Cuanto presenza más di servimos, Dio. más Soprattutto advertimos la quando presencia de serviamo Dios. chi non ha da Sobre todo restituirci, cuando servimos i a quien no poveri, tiene nada que abbracciandone devolvernos, los le pobres, difficoltà, abrazando i sus bisogni dificultades con la tenera y compassione. necesidades con E la lì tierna scopriamo compasión. di essere a nostra volta Y ahí descubrimos amati e que somos abbracciati amados a su da vez, Dio. amados y abrazados por Dios. Gesù, proprio per illustrare questo, Jesús, dopo aver precisamente parlato para del ilustrar primato del esto, servizio, compie un después de haber gesto. hablado de la primacía del servicio, hace un Abbiamo gesto. visto che i gesti di Gesù Hemos visto que los Sono gestos de Jesús più forti delle parole che son usa. más fuertes que las E palabras qual è que il usa. gesto? ¿Y Prende cuál un es el bambino gesto? e lo pone Toma in un mezzo niño ai discepoli, Y lo pone en medio de los centro, discípulos, nel luogo en el più centro, importante. en el lugar más Il importante. bambino nel Vangelo non El niño en el simboleggia tanto Evangelio l'innocenza quanto No la simboliza piccolezza, tanto la inocencia, sino la perché i pequeñez, piccoli, come i bambini, porque los pequeños, como los dipendono dagli niños, altri, dai dependen grandi, de los demás, hanno bisogno di ricevere. de los grandes. Gesù abbraccia Necesitan quel recibir. bambino e dice Jesús che abraza a ese niño y chi dice accoglie un piccolo, que un quien bambino, acoge a un accoglie pequeño, lui. a un niño,
lo recibe a Él. Ecco anzitutto He ahí ante chi todo servire, a quién servir, quanti hanno bisogno di a ricevere cuántos e non necesitan hanno da recibir restituire. y no tienen nada que Servire devolver, coloro che hanno bisogno di Servir ricevere a los e que non hanno necesitan da recibir restituire. y no tienen para devolver, Acogliendo Acogiendo chi è al margine, a los chi è que están en los trascurato, márgenes, accogliamo Gesù, a quien está olvidado. perché egli sta Acogemos a Jesús porque Él está lì, e in ahí, un piccolo, y en in un un povero pequeño, che serviamo, en un pobre al que riceviamo servimos, anche noi recibimos también l'abbraccio nosotros tenero di Dio. el abrazo tierno de Dios. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, interpellati dal Vangelo, interpelados por el facciamoci delle Evangelio, domande. hagámonos algunas Io, preguntas. che seguo Gesù, Yo, que sigo me a Jesús, interesso a chi è più ¿me trascurato, intereso por quien está más olvidado? oppure come i discepoli quel giorno vado in cerca ¿O di como los gratificazioni discípulos aquel personali? día busco la gratificación Entiendo la personal? vita come Entiendo una la vida competizione per farmi como una spazio a discapito competición degli altri, para hacerme espacio a oppure costa de credo los che demás? primeggiare ¿O creo que significa servire? sobresalir es servir? E concretamente Y concretamente, dedico tempo a qualche piccolo, dedico tiempo a algún pequeño, a una persona que no tiene los medios para corresponder. Me ocupo de alguien que no puede restituirme, o solo de mis parientes y amigos. Son preguntas que podemos hacernos. Que la Virgen María, humilde sierva del Señor, nos ayude a comprender que servir no nos disminuye, sino que nos hace crecer, y que hay más alegría en dar que en recibir. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, sono vicino alle vittime estoy cerca de las dell'inondazione avvenute nello víctimas stato di de Hidalgo, las in Messico, inundaciones ocurridas en el estado de specialmente ai Hidalgo, en malati México, morti nell'ospedale di especialmente Tula de los e enfermos i que loro murieron familiari. en el hospital de Tula y de sus familiares. Desidero assicurare la mia preghiera Deseo asegurar mi per le oración persone che sono por las ingiustamente personas que trattenute son in injustamente paesi detenidas en países Ci sono extranjeros. purtroppo vari casi, Hay desgraciadamente con varios cause casos diverse e a volte con causas complesse. diferentes y a veces complejas. Auspico che nel doveroso Espero que adempimento della giustizia en el debido cumplimiento queste de la persone justicia, possano, anche estas presto, personas puedan, tornare in a la patria. brevedad, regresar a su patria. Il mio pensiero Mi pensamiento va a quanti sono radunati se dirige al a santuario cuantos di La están Salette, reunidos en el santuario de Francia. La Salette, en nel Francia, ricordo del en recuerdo 175 anniversario del 175 aniversario de la aparición che de la si mostrò Virgen, in lacrime, que se due mostró entre ragazzi. lágrimas a dos muchachos. le lacrime di Maria Las lágrimas de fanno María pensare a quelle di Gesù su hacen Gerusalemme pensar en las de Jesús e la por sua angoscia nel Jerusalén Getsemani. y en su angustia en Sono un Getsemaní. riflesso del dolore di Son un Cristo reflejo del dolor per i de nostri Cristo peccati por nuestros e un appello pecados sempre attuale y una llamada ad siempre affidarsi alla actual misericordia a di Dio. encomendarse a la misericordia de Dios.